Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga de gran manera. Un gusto poder estar delante de ustedes para hablar un poco más de la palabra del Señor. El día de hoy estaremos hablando en Hebreos, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice de la siguiente manera: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Palabra del Señor. Cuando nosotros vamos a iniciar un nuevo año, vamos a empezar un nuevo año de vida, un nuevo año tal vez de 2024, 2025, yo creo que una de las cosas que uno hace es ponerse metas. Viene uno y dice, bueno, este año 2025 voy a ponerme como meta aprender un nuevo idioma. O este año 2025 voy a ponerme como meta ser más fiel al Señor. O como meta 2025 voy a tener más amor a mi familia. Y para poder cumplir una meta tiene que llevar ciertos requisitos, perseverancia, pero también tiene que haber un cierto nivel de sacrificio. Tiene que haber un cierto nivel que nosotros tenemos que desprendernos de ciertas cosas que antes nos gustaban. Por ejemplo, si usted va a iniciar a aprender un idioma nuevo, tiene que dedicar tiempo. El tiempo que usted tal vez utilizaba para venir y descansar porque llegaba cansado del trabajo, ahora lo tiene que sacrificar para poder cumplir su nuevo objetivo. Si usted antes tal vez por la obsesión de venir y conseguir más dinero, venía y sacrificaba ciertas cosas de su hogar, ciertas cosas con su familia, y su meta ahora es disfrutar más tiempo con su familia, va a tener que venir y dejar de lado todas esas cosas que lo alejaban de su familia. Con el Señor, con la vida espiritual, sucede exactamente lo mismo. La meta que tenemos con el Señor es la vida eterna, es la salvación, es venir y nosotros algún día poder decir, voy al reino de los cielos, o estaré en el reino de los cielos. Esa es la meta. Yo creo que todos los que nos encontramos aquí tenemos como meta clara que queremos y anhelamos estar en el cielo. Queremos estar a la diestra de nuestro Padre Celestial. Queremos ser de los llamados a los cuales el Señor escogió. Sin embargo, para poder venir y cumplir esa meta, venir y llegar hasta ese lugar, hay que tener mucha perseverancia. Hay que despojarnos de muchas cosas. En el contexto en el que se escribe Hebreos, algo muy interesante de lo que pasa es que muchas de las personas a las cuales está escrita esta carta es judíos que estaban saliendo del judaísmo, de la ley de Moisés, para venir y entender la ley de Jehová, venir a entender la ley de Jesús, venir y caer a la misericordia, a la gracia del Señor. Entonces, muchos de ellos, en este transcurrir de nuestra nueva vida cristiana, querían apartarse, querían retroceder, querían venir y decir, no gustaba más el otro. Sin embargo, aquí la palabra del Señor dice, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en el Señor, porque de Él mana la vida, porque de Él viene y de Él vamos a obtener la salvación de nuestras almas. La vida cristiana, hermanos, hay que comprenderla que no es una carrera. La vida cristiana es una carrera, pero no es una carrera de velocidad, es una carrera de perseverancia. Porque yo puedo venir e iniciar mi vida cristiana siendo un hermano que todos los días asiste a los cultos, que todos los días busca del Señor, que en todos los ministerios ando involucrado, pero solo dura 5 años y el resto me apagué. Ya no seguí con esa misma euforia. Es más, dejé de congregarme. Inicialmente pude parecer que fui muy rápido, iba con todas las energías, pero el punto es
que no es una carrera de velocidad. No se trata del que ande más rápido, sino se trata del que persevere hasta el fin. Se trata de aquella persona que en medio de todas las circunstancias, en medio de todo el transitar que lleva del cristianismo, la fuerza, la llama y la necesidad de buscar al Señor nunca se va. Nunca se apartó de Él. Despojarnos del peso del pecado es muy importante para poder venir y correr esta carrera espiritual, para venir y llegar a la meta espiritual. Póngase usted a pensar de que, imagínense ahorita, imagínense que le dicen, hoy se va a regresar a su casa caminando. Son las 11. Salimos a las 12:10 más o menos. El sol no está cómodo. Y se va a tener que regresar caminando. Y va a llevar una mochila que pesa 25 libras. La pregunta ¿es más cómodo ir con una mochila que pesa 25 libras o ir sin la mochila y con una sombrillita? ¿Qué es mejor? Es más cómodo, obviamente, ir sin cargas. Es más cómodo y es más fácil venir y hacer estas cosas sin un peso que nos esté estorbando. En la vida cristiana sucede lo mismo. A veces queremos cargar con ciertas cosas de nuestro pasado. Tal vez antes teníamos amistades que no eran adecuadas y decimos, pero esas amistades no me van a hacer nada. Yo las conozco de toda la vida. No son malas personas, pero no son las personas con las que deberíamos de emparejar. Hay ciertas formas de pensar, hay ciertas formas de actuar que antes en nuestra vida no cristiana las hacíamos y decimos, pero es que esto nunca me hizo daño. Pero no es lo que deberíamos de practicar. La palabra del Señor en Romanos dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Desechemos pues todo aquello que nos impide acercarnos al Señor. Porque seamos sinceros, la perseverancia es muy importante en nuestra vida cristiana. Pero así como nosotros perseveramos por venir y llegar a los cielos, el maligno, Satanás, también persevera para que no lo logremos. No solo nosotros estamos luchando en una perseverancia para llegar al cielo, también el maligno quiere venir y él persevera en querer alejarnos del Señor. Y si nosotros le damos herramientas, y si nosotros le dejamos que en nuestra vida haya peso que ayude al maligno a alejarnos del Señor, nos vamos a alejar. Por eso la palabra del Señor viene y dice, desechemos las obras de las tinieblas, porque no son de beneficio para nuestra vida. Si usted sabe que dentro de su hogar hay un olor que no es agradable, ¿lo va a dejar ahí para que siga estando ahí? No, lo que usted va a hacer es rápidamente, va a empezar a limpiar toda la casa, porque no quiere estar con ese olor desagradable. Si usted sabe que la comida se malió porque, no sé, no la calentaron bien, no se cocinó bien, no era de buena calidad, las cosas que compró para elaborar la comida, ¿se la va a comer? No se la va a comer. Así es en la vida cristiana. Si usted sabe, conoce que eso está mal, hay que desecharlo de nuestra vida. Algo muy interesante, muy bonito que me gusta, mientras estábamos elaborando este tema, es el versículo 39 del capítulo 10 de Hebreos, que dice así, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseverar, para preservación del alma. Le hago la pregunta aquí, a todos los que nos encontramos aquí. ¿De quién habla la primera parte? ¿Del mundo o de los que nos encontramos aquí? Habla de nosotros. Por eso dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Ya el Señor viene y nos dice una pauta. Todos los que están aquí están destinados a seguir adelante. Con la ayuda del Señor vamos a seguir adelante, porque no somos de los que retroceden.
Somos de los que perseveran para la preservación del alma. ¿Cuántos de los que estamos aquí anhelamos la salvación? Todos. Y el Señor nos da las herramientas. El Señor nos dice cómo hacer esto. Correr con paciencia significa perseverarnos firmes, mantenernos firmes en un mundo lleno de pruebas. En este mundo, amados hermanos, vamos a tener muchas dificultades, muchas pruebas, muchas tentaciones, pero el Señor viene y dice que por eso esta carrera es de perseverar, que en medio de todas estas situaciones, el Señor nos va a ir guiando, el Señor nos va a ir guardando. Un ejemplo claro es Noé. Noé, cuando creó el arca, no la creó, o sea, no la armó en 3 meses, la armó en más de un siglo. En más de un siglo él pasó hablando de que iba a haber un gran diluvio y nadie le creía. Pero él perseveraba. Y él, aunque no miraba señales de diluvio, él pasó mucho tiempo haciendo esa arca. ¿Y qué pasó? Cayó un gran diluvio. La palabra del Señor nos enseña y nos demuestra de que todo fue destruido con agua. ¿Quiénes fueron los que se salvaron? Familia de Noé y los animales que lograron meter. La palabra del Señor es clara. La palabra del Señor no hay donde perderse. No hay manera en que yo decir, ay, es que no la comprendo. La palabra del Señor viene y nos indica que hay que perseverar. Así como Noé lo hizo, así como los profetas lo hicieron, así tenemos que perseverar nosotros. Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Eso es lo que nosotros tenemos que venir y poder decir al anochecer. Cuando nosotros vayamos a dormir, podamos decir, cada día he peleado la buena batalla. Porque no sabemos si vamos a amanecer el día siguiente. No conocemos qué va a ser de nosotros después, pero tener en cuenta que en cada momento podemos decir, he peleado la buena batalla. Hemos peleado la buena batalla, está destinada para nosotros la corona de la justicia. Esa respuesta la conoce usted y el Señor. No la puedo saber yo, porque yo no vivo su vida. Yo conozco la respuesta de mi vida, pero la de ustedes solo las conoce Dios y ustedes. Gálatas dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Algo muy interesante, amados hermanos, es que el Señor viene y dice, puesto los ojos en Jesús. A veces nosotros somos del pensar de que vemos de que personas que andan haciendo lo incorrecto son prosperadas. Personas que nosotros decimos, pero si él hace todo mal, porque le va bien. La palabra del Señor dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. La palabra del Señor dice de que no nos fijemos en aquel que anda haciendo lo malo, porque dice la palabra del Señor, en el 37:1 de Salmos, no te impactes a causa de los malignos, porque como hierba serán pronto cortados, y como hierba verdes se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿Qué dice la palabra del Señor? Con los que hacen maldad, como hierbas serán cortados, y como hierbas verdes van a ser secadas, se van a secar. La palabra del Señor viene y dice, no nos fijemos en nuestros alrededores. No es necesario que yo me fije en el hermano, en si anda haciendo las cosas mal, o si el hermano viene y hizo algo malo y nadie lo supo. Mi interés es venir y poner los ojos en el Señor. Y poner los ojos en el Señor y animar y exhortar al hermano y decirle, hermano, ¿qué te está pasando? ¿Qué está sucediendo? Es venir y alentarnos los unos a los otros. Eso es venir y poner la mirada en Jesús. Dice que el Señor es el autor, Él fue el que inició la fe en nosotros. Dice, en Filipenses 1:6 podemos observar el versículo que dice, Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso es lo que el Señor hace en nuestras vidas. Él inició una obra en nosotros, pero no la va a dejar como quien deja un edificio
que no supo calcular cuánto iba a costar y lo deja ahí tirado. No, dice la palabra del Señor que dice que Él empezó una obra en nosotros y la va a concluir siempre y cuando tengamos los ojos puestos en Jesús. Siempre y cuando yo no ponga mis ojos en este mundo terrenal. Porque seamos sinceros, hemos visto muchas personas de éxito terrenal que han fracasado, que han venido y han caído en bancarrota. Claramente podemos ver muchos actores que tenían grandes fortunas y quedaron en la quiebra. Estamos nosotros poniendo los ojos en el Señor, en medio de las tribulaciones. ¿En quién ponemos la vista? ¿La ponemos en medio de las tribulaciones? ¿La ponemos en Jesús? ¿La ponemos en nuestros amigos? ¿En quién? Algo muy interesante es que nosotros hablamos bastante de Pedro. Pedro viene cuando se acerca a Jesús a la barca cuando están cuando Jesús sale en medio camina sobre las aguas. Muy interesante es que todos tienen miedo, pero sale Pedro y dice: si eres tú, haz que yo camine. Y él, mientras miraba a Jesús, logró caminar. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice la palabra del Señor cuando él empezó a ver a los lados? Cuando él empezó a ver la turbulencia de las aguas, se empezó a hundir. Eso es lo que pasa cuando nosotros empezamos a ver a nuestro alrededor y dejamos de ver a Cristo. Los problemas de este mundo, las situaciones de este mundo van a hacer que nos hundamos en medio de todo esto. Todo lo malo, si nosotros nos concentramos en lo malo de este mundo, nos va a llevar la corriente del mundo. Y a veces nos ha pasado y es normal. A muchos de nosotros nos ha pasado, a Pedro le pasó. Sin embargo, algo muy bueno que hace Pedro, vamos a leer directamente, dice: mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Vemos a Pedro que duda por un momento. Vemos a Pedro que empieza a ver la turbulencia de las aguas, el viento que estaba azotando su cuerpo, empieza a dudar y se empieza a hundir. Pero muy interesante es que Pedro no le dice a sus compañeros: ayúdenme. Él dice: Señor, sálvame. No le pide más ayuda que al único que nos puede ayudar. En este mundo a veces nosotros creemos que nuestras amistades, que nuestro dinero, que nuestras posesiones, incluso que nuestra familia nos pueden ayudar en todo. Sin embargo, el único que nos puede sacar de cualquier problema, de cualquier tribulación, que nos va a ayudar y que nos va a dar la guía para salir de todos los problemas, es Cristo. Por eso tenemos que tomar el ejemplo de Pedro, que cuando se empezó a hundir, él dijo: Señor, sálvame. ¿Estamos acudiendo al Señor para que nos salve? ¿O estamos acudiendo a alguien más? Si acudimos a alguien más, ciertamente vamos a caer, ciertamente vamos a desfallecer. Muy claro es el ejemplo de Sansón. Sansón confiaba mucho en sí mismo y dejó de ver a Dios por verse a sí mismo y por creer que él era suficiente. Ya todos conocemos lo que le pasa a Sansón. Muere aplastado por un edificio. ¿Ese era lo que Dios esperaba de Sansón? No. Pero el venir y apartar nuestra vista del Señor va a provocar que nuestra muerte en nosotros va a provocar una muerte espiritual. No solamente una muerte física, va a provocar una muerte espiritual. La palabra del Señor viene y nos enseña en Mateo 6:66 que
muchas personas estaban desertando cuando escuchaban a Jesús hablar. Cuando estaban escuchando a Jesús hablar, ellos decían, wow, esta palabra es dura. Dice en el 6:60, dice, al oír muchos de sus discípulos, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y en el 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Es muy fácil venir y decir que la palabra del Señor es dura, que venir y seguir los mandamientos del Señor es complicado, y claro que sí. Porque nosotros queremos escuchar solamente que no vamos a tener problemas, porque queremos escuchar que todo nos va a salir bien, que nunca vamos a tener ningún inconveniente. Pero la verdad no es así. La vida en el Señor es una vida de muchas dificultades. Sin embargo, les pregunto, si la palabra del Señor es dura y es dura de cumplir, tenemos a alguien que nos va guiando, tenemos a alguien que nos va ayudando en todo momento, es Cristo. Pónganse a pensar ahora, ¿qué es más duro? ¿Venir y gozarnos con el Señor en el cielo o que nuestra alma sea destruida en el infierno? Por la eternidad. Hay que aclarar que es por la eternidad. En esta vida que nosotros tenemos aquí, lo más posiblemente alguno llegue a 150 años, por poner un número muy alto. Digamos que usted llega a los 150 años. Una vida ejemplar en el Señor. Imagínense vivir 150 años sacrificándose por venir y serle fiel al Señor. Usted espera la salvación. Usted espera venir y ver al Señor en su esplendor y que Él le diga, ven conmigo. Ahora imagínese vivir poco tiempo. Y hizo lo que usted quería. Y cuando viene el Señor, le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Imagínense que un deleite de tal vez, póngale a su vida 150 años. Imagínense que el deleite de 150 años, ahora compárelo con la destrucción de su alma por la eternidad, por el sufrimiento eterno. Le recomiendo que pellizque al hermano que tiene la par para que sienta un poquito de dolor. Ahora imagínense, muchos se pellizcaron. Ahora imagínense venir y tener un sufrimiento eterno. Venir y decir de que, o sea, cuando nosotros vemos el ejemplo de Lázaro y el rico, vemos de que el rico le decía, manda a que Lázaro se moje la punta de su dedo para que me moje la lengua. ¿Con qué agonía tuvo que estar el rico para decir eso? Y no fue solo un día, es eterno eso. ¿Qué queremos nosotros para nuestra vida? ¿Anhelamos nosotros la salvación? ¿Anhelamos nosotros ver a Jesús? Pues si queremos verlo, no apartemos la mirada de Él. No dejemos que las cosas de este mundo nos alejen de Él. Dice la palabra del Señor que Jesús menospreció el aprobio y se enfocó en la gloria futura, nuestra salvación y la victoria sobre la muerte. Consideremos a Jesús como el ejemplo máximo de no desmayar. Jesús era el Hijo de Dios. En cualquier momento pudo haber dicho, ya no quiero, basta. Y dejar de sufrir, venir y dejar ese vía crucis. En cualquier momento lo pudo hacer. Pero el Señor dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se cumpla tu voluntad y no la mía. Vemos cómo el Señor es el claro ejemplo de perseverancia. Vemos cómo el Señor es el claro y máximo ejemplo de obediencia. Si queremos nosotros venir y llegar al cielo, venir y heredar la vida eterna, es nuestra responsabilidad ser obedientes y perseverar hasta la muerte y no desmayar. Dice que la palabra del Señor nos indica que nos cansemos de ser perseverantes hasta el punto de desmayar, hasta el punto de que ya no podamos, hasta ese punto tenemos que ser perseverantes. Y dice la palabra del Señor, porque cuando soy débil entonces soy fuerte.
porque empiezan las fuerzas del Señor. Eso es lo que provoca el Señor en nuestra vida, que cuando nuestras fuerzas se acaben, están las fuerzas del Señor. Y las fuerzas del Señor son infinitas. Las fuerzas del Señor no tienen límite. Eso quiere decir que no tenemos excusa para venir y decir, ya no quiero seguir este camino. Y una de las razones para venir y mantenernos fiel, para mantener la mirada en Jesús, es que el Señor es fiel. Dice 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 13. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Dice de la siguiente manera: si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Oigan bien la palabra del Señor. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Muy interesante la palabra del Señor. ¿Cómo es la misericordia del Señor? ¿Cómo es el perdón del Señor? ¿Cómo es el amor del Señor hacia con nosotros? Que si nosotros le llegamos a fallar, dice que Él se mantiene fiel. Él mantiene su promesa de venir y salvarnos una vez más. Por eso Él dice, para eso tienen abogado. Si en algún momento de nuestra vida nosotros hemos fallado al Señor, hemos hecho lo incorrecto delante del Señor, Él viene y dice, yo sigo siendo fiel. Yo lo sigo sosteniendo, pero no lo tome a la ligera, porque la palabra del Señor también dice de que somos como en la neblina. Hoy estamos, mañana no. No espere a que algo malo pase en su vida para la reconciliación con el Señor. El momento es ahora, el momento es ya, no es mañana, no es dentro de un mes, dentro de un año, es ya cuando tenemos que mantenernos y ponernos a cuentas con el Señor. Los que miran a Jesús llegan a la meta. Si nos retornamos a Hebreos, en el versículo 11, versículo 27, dice de la siguiente manera: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Qué dice la palabra del Señor? Porque se sostuvo como viendo al invisible. La palabra del Señor nos enseña de muchos personajes de la Biblia que alcanzaron misericordia. Si nosotros vemos el pueblo de Israel, esclavo por 400 años, logra después ver la tierra prometida. ¿Y cómo lograron hacer esto? Manteniendo la fe en el invisible. Nosotros nos corresponde venir y mantener la fe en el que no vemos. Nos toca mantener la fe en las promesas del Señor. Y algo muy interesante es que las primeras personas a las cuales el Señor le hizo promesas no tenían un historial de todo lo que el Señor había hecho por las personas que Él escogió. Hoy en día nosotros tenemos la Biblia. La Biblia nos enseña a detalle cómo muchas personas confiaron en el Señor y cómo el Señor cumplió las promesas que le había hecho a ellos. Qué interesante es venir y escuchar esto. Y esto nos alienta a cada uno de que los que miramos al Señor, los que confiamos en Él, seremos capaces de venir y cumplir la meta que en Él tenemos. Ya para ir concluyendo, la palabra nos enseña que la carrera cristiana no es una carrera de velocidad, es una carrera de perseverancia, es una carrera complicada de llevar, pero tiene un beneficio alto, tiene un beneficio increíble, la vida eterna. Póngase a pensar en el sufrimiento que ha pasado en esta vida. Ahora imagínese que un sufrimiento sea eterno. A nadie le gusta el sufrimiento. Por eso tenemos que venir y acercarnos al Señor y decir, te voy a ver solo a ti. No voy a apartar mi vista de ti. Y la palabra del Señor nos da la pauta y nos da la clave y nos da el ánimo de decirnos, nosotros no somos de los que retroceden. Somos de los que perseveran hasta el final. Si hay alguna persona que siente que ha ofendido al Señor y quiere pasar aquí adelante, este es el momento para venir y pasar aquí. O si hay un amigo que quiere venir
y reconciliarse con el Señor, venir y ser parte de la familia de Cristo, quiere comenzar a ver a Jesús, el momento es ahora. Que el Señor le bendiga.